Gracias por ser parte de esta familia y esta fórmula es la que no queremos en su vida. Arranca el estrés empieza a subir el cortisol, después viene la grasa, después viene la diabetes. Esto es una bola de nieve que hay que parar en su vida y hay que pararlo con un profesional que es un lujo tenerlo aquí con nosotros, el doctor Donald Vega, él es nutricionista, director del método 10K de Kilosophy, que nos va a hablar de la relación entre el estrés, el cortisol y el azúcar, lo que usted no quiere. Y este es el momento, por favor, que ingresen al Facebook Live y usted le pregunte todo lo que usted necesita al doctor Donald Vega. Bienvenido, Donald. Muchas gracias, Italo. Aquí viene 3 horas para responder. Exactamente. Bueno, a veces relacionamos los niveles de azúcar en sangre con la comida, pero ahí se le mete también el estrés y el cortisol. Y el sueño y otro montón de cosas. Entonces, es importante. La glucosa es el azúcar de la sangre. ¿Okay? Tenemos una forma de adquirir glucosa y es a través de los alimentos, pero el cuerpo puede empezar a liberar un exceso de glucosa que puede producir internamente o de sus propias reservas y sacarlas a la sangre, y entonces se nos dispara el azúcar en sangre, y eso es lo que conocemos como prediabetes cuando es por debajo de ciertos niveles, y diabetes cuando ya es una enfermedad que se considera crónica, pero realmente es reversible. ¿Qué tanto pesa el estrés en todo este juego? Bueno, el estrés es una condición a la que no podemos escapar. De hecho, necesitamos estrés para poder evolucionar en nuestra vida. El problema viene, y ahora lo vamos a ver en la pizarra, cuando el estrés aparece de manera crónica. Vamos a verlo. ¿Verdad? Y entonces vamos a verlo, Dina, eso me interesa verlo. Una serie de cosas que no queremos que sucedan. Así es. Entonces vamos a mostrarlo por acá. Vea qué interesante lo que puso aquí, don Donald. Para empezar, estamos hablando de que el estrés, ¿verdad? Una persona que está altamente estresada va a empezar a experimentar un aumento de una hormona que se llama cortisol. Okay. Pero antes hay que definir que el cortisol no es malo. El cortisol lo producimos naturalmente. Y lo necesitamos. Y lo necesitamos porque es el que nos despierta en la mañana. Okay, entonces el cortisol, su ritmo natural es que empieza un ascenso a las 6 de la mañana, pero no realmente a las 6 de la mañana, sino en el momento en que tenemos luz. Tenemos fotorreceptores que cuando detectan la luz, está empezando el día. El cortisol es la hormona entonces que nos despierta. 6 de la mañana está en su punto de inicio, asciende a su pico más alto a las 9 de la mañana. Al mediodía ya va cayendo más o menos a la mitad de su nivel, y a las 6 de la tarde, con la aparición de la noche, es decir, la ausencia de luz, él cae al suelo y se mantiene ahí hasta el día siguiente, en donde repetimos el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si vemos aquí abajo la glucosa en sangre, que es el azúcar de la sangre, tenemos un nivel mínimo y un nivel máximo. Deberíamos mantenernos en este rango. Andamos ahí, ¿verdad? Ahí andamos. Entonces el cuerpo tiene una serie de mecanismos para mantenernos estables. ¿Cuándo se sube esto? Cuando tenemos un aumento de nivel de cortisol, lo cual está bien, porque es natural que una persona en el momento de despertarse, porque el cortisol sube, la glucosa suba. Okay. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí todo va tranquilito. El cortisol tiene una función de extraer azúcar del hígado, que es el banco en donde nosotros tenemos azúcar reservada, para invertirla en sangre. O sea, hay que entender que la glucosa en sangre es diferente a la glucosa que está almacenada en el hígado. Okay. Esto es glucosa en sangre. En el momento en que el hígado empieza a sacar glucosa a circulación, entonces el nivel empieza a subir. O también cuando yo como algunos tipos de alimentos, el nivel empieza a subir. Pero en este caso, como se da un aumento del nivel de cortisol, entonces naturalmente se induce a que el hígado saque un poquito de esa glucosa a circulación, y por eso vemos un reflejo de aumento natural en el momento en que nos despertamos. Hay otros momentos en que aumenta la glucosa. Por ejemplo, si yo me voy a las 12 mediodía a entrenar, este nivel de glucosa se me viene para arriba. Y es totalmente normal, no significa que yo soy diabético si llego y me lo mido en ese momento. Miras que Verónica dice, miras que a mí me sale la sangre en 110, pero la glucosilada en 5. ¿Debo de preocuparme? No debe preocuparse. Ok, estamos bien. No debe preocuparse. Estamos bien. Porque aquí hay un tema importante. Vamos a ver, cortisol, este es el ciclo natural. Pero ¿qué pasa en el momento en que una persona está bajo estrés? Puede ser estrés económico, está a punto de despedirlo, está teniendo problemas con su jefe, con sus compañeros de trabajo, tiene problemas en la familia, está a duras penas llegando a final de mes porque no le alcanza el dinero o se acaba de ganar la lotería. Cualquiera de estas situaciones generan una pérdida de equilibrio ante la cual el cuerpo responde generando cortisol, pero no porque este es el natural. Si yo me peleo con mi pareja a las 12 de mediodía, a la hora del almuerzo, esto hace así.
y empieza a caer muchísimo más lento. Y entonces su hora de caída no va a ser a las 6, tal vez va a ser 7, 8, 9. Pero si además yo me peleo con mi jefe, entonces viene otra vez. Y si además de repente me como algo que mi cuerpo detecta como estresante, tal vez un poco de azúcar en forma de confites, entonces el cuerpo vuelve a hacer esto y el nivel de azúcar va a reflejarse con un nivel de cortisol que se mantiene alto y empieza a mantenerse sin llevar el ciclo natural. Entonces, ¿qué pasa cada vez que esto sube? Se da un aumento de glucosa en sangre. Vea qué interesante lo que dice doña Andrea. Como bien, duermo bien, tomo agua, pero es que yo en el trabajo paso muy estresada. Siempre me peleo con la pareja que está a la par. Y dice, y no bajo de peso. ¿Puede ser eso lo que le está pasando a Andrea? Bueno, nada más para dar un dato súper interesante. Resulta que se ha encontrado, y esto lo expuso un médico, que el ser humano es el único ser vivo que muere predeciblemente más en un día de la semana a una hora específica. Y es lunes a las 9 de la mañana. No es que todo el mundo muere el lunes a las 9 de la mañana, pero estadísticamente muere más cantidad de gente de eso. Y tiene que ver con insatisfacción laboral. Ya por un tema de que yo estoy trabajando en algo que odio o eso que ella está viviendo, que está viviendo un tema estresante, fuertísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esa pelea durante el día es múltiples veces, ella lo que tiene es a un tigre que la está persiguiendo durante el día y el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Mantiene el cortisol elevado y el cortisol tiene la función de que para que yo logre sobrevivir o mantener mi vida en un momento en donde podría perder la vida, porque el cortisol o el estrés, al final de cuentas es un mecanismo en donde el cuerpo interpreta estoy a punto de morir. No importa si es que no me alcanza el dinero o si me acabo de pelear. Es el equivalente físico es, si me persigue un perro, si me persigue un león o me pelea con mi pareja, se libera cortisol. Entonces esto cuando sucede, hace que si el efecto es crónico y la persona está todo el día ansiosa y está peleándose, entonces este nivel de azúcar ahora se mantiene paralelo en niveles altos acá. Les voy a poner un ejemplo. Yo uso un aparato que lo que hace es medir la glucosa de manera continua. Uno se instala un chipcito y con un aparato se está midiendo en cualquier momento cuánto tiene de glucosa en sangre. Lo normal es entre 100 y 70. Estaba una vez con mi esposa conversando y estaba en 89, lo cual está en el rango normal, completamente normal. Resulta que hubo una situación en donde una persona se jaló una torta en Kilósofo, ¿verdad? Y entonces ameritaba despido. Ella la quería defender y yo decía, esta persona no puede seguir por la torta que se jaló. Tuvimos una discusión, no de, sino de una diferencia de opiniones. 10 minutos después, mi glucosa, que antes estaba en 89, se disparó a 160, sin haber yo comido absolutamente nada. Entonces esto es para que ustedes se den cuenta de cómo nos afecta realmente el pasar con tiros de estrés súper agudos o peor aún cuando el estrés es crónico y durante todo el día. Sada dice, me encanta como explica el doctor, una consulta, ¿ayuda a tomar linaza molida en ayunas para controlar la diabetes y la presión arterial? Sí, eso puede ayudar, lo que pasa es que hay temas fundamentales. Y tenemos que irnos entonces a cómo manejo yo estrés. Pero aquí hay otro tema que les voy a meter por acá. El cuerpo usa dos fuentes de energía principalmente. O glucosa, esta de la que estamos hablando, o grasa. Okay, para poder usar grasa hay que hacer una alimentación baja en carbohidratos. Y cuando el cuerpo genera energía a partir de glucosa en una zona interna de nuestras células, digamos que esto es una grada, quema la energía acá, en la grada número 1. Lo cual produce 16% de radicales libres. Radicales libres es como el peaje que uno paga o digamos el humo del combustible cuando se quema, ¿verdad? El automóvil me impulsa, pero yo suelto algo de smog que es tóxico. Ese 16% ya es lo que liberamos y punto, no hay ningún problema. Cuando nosotros usamos grasa como fuente de energía, la energía se genera en la tercera grada y esto produce solamente 4% de radicales libres. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Es inflamación. Y cuando yo tengo resistencia a la insulina, tengo prediabetes y después tengo diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué quiero manejar yo? La inflamación. Y la inflamación se da continuamente cuando el cuerpo está liberando azúcar como fuente de energía porque nos obliga a estar funcionando básicamente acá. Doña Mayra dice, vieras que yo casi no duermo por estrés, ¿qué me puede recetar? Ok, lo primero, váyase antes de dormirse y va a anotar
las cosas que en ese momento la tienen ansiosa. Se ha demostrado que las personas que anotan en un papel lo que las tiene ansiosas es como depositarlo ahí y volver a agarrarlo en la mañana. Y entonces disminuyen en 1/4 el tiempo que la persona tarda en dormirse. Si duraba 1 hora, ahora dura 15 minutos durmiendo. Eso es lo primero. Lo segundo es algo súper poderoso. Vení para acá. Sí, papá. Véngase, mi hermano. Esto que nosotros acabamos de hacer libera oxitocina. Un abrazo. Abrazo. La oxitocina se trae abajo inmediatamente el nivel de cortisol por alto que se encuentre. Entonces, abrazar, no 12 veces, tantas veces como pueda, y durarse unos 5 o 10 segundos es poderosísimo. Y le voy a dar una tercera. Métase a YouTube y busque Ítalo en vestido de baño. A la pucha. Ay, ve, papá. Mentira. Busque actos de bondad. Busque actos de bondad. Y ahí le van a salir una serie enorme de videos. Y resulta que nosotros... Eso es un acto de fe, güey. Cuando usted está viendo a alguien que está haciendo algo por alguien más, o lo recuerda en su mente, o usted hizo algo por alguien más y lo recuerda, inmediatamente empezamos con liberación de oxitocina, lo mismo que liberamos cuando nos abrazamos. Entonces la ciencia nos ha demostrado que el nivel de cortisol se viene abajo, y eso es importante hacerlo siempre antes de irse a dormir, porque es un mecanismo que nos baja la carga de estrés. ¿Qué le podemos dar a doña Maritza de Liberia, 66 años? Dice, no puedo dormir, padezco de insomnio, soy prediabética e hipertensa. Ok. ¿Dónde vive? En Liberia. En Liberia. Doña Maritza. Doña Maritza, vea, le voy a contar algo. Aquí yo acabo de explicar que el problema tiene que ver con un alto nivel de inflamación. Y la mayoría de la gente, ya sea porque pasa con mucho estrés durante el día y por lo tanto tiene niveles de altos de glucosa en sangre, o porque está comiendo de alguna manera en que no debe hacerlo. Entonces lo primero que yo le diría es empiece a bajar un poquito la carga de carbohidratos. No le tenga miedo, yo sé, va a ser una blasfemia, pero usted lo sabe porque vive en Guanacaste. No le tenga miedo a cocinar con manteca de cerdo. Así lo hacían nuestros abuelos. Póngale y no manteca. Es un problema. Segundo, sol. En el momento en que usted se Y ahí le asolea, sobra, papá. usted produce electrones, y los electrones son los que anulan la carga que nosotros generamos cuando estamos bajo estrés, es decir, los radicales libres. Y otra más poderosa también, cuando usted pone sus pies descalzos en tierra, el cuerpo empieza a absorber electrones y anula y aniquila todo mecanismo inflamatorio. Entonces, ojo de lo que estamos hablando acá. No estamos hablando de manejo de estrés y de alimentación. Estamos hablando además de que es importante asolearse todos los días, es importante poner los pies descalzos en tierra, por lo que la evidencia nos demuestra, y eso le va a mejorar el sueño. Pero aquí hay un círculo vicioso. Si uno no duerme bien, al día siguiente sabe que amanece con glucosas más altas y mantiene glucosas más altas durante el día. Entonces, ¿dónde empiezo? Por todo lado. Hay una frase que dice, si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu vida. Es todo. Hay que hacer una modificación en todos los hábitos. ¿Qué hacemos con doña Laura? Dice, tengo resistencia a la insulina, me dan hipoglicémicas, reactivas, y ella no controla esos bajones. Dice que tiene bajones y subones. Qué buena pregunta, porque voy a borrar esto, porque lo que ella menciona, Laura, es muy frecuente que suceda. Ella no anda por aquí, ¿verdad? Ella anda, ya le voy a explicar qué es una hipoglicemia reactiva para que no le vuelva a pasar. Hablábamos de que los carbohidratos principalmente son los que se terminan convirtiendo en glucosa en sangre. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede cuando usted come, no sé, digamos un poco de pan con un yogur, que es azúcar con azúcar? Esto hace así. El cuerpo inmediatamente, para impedir que esto siga subiendo, produce una hormona que se llama insulina. ¿Okay? Esa hormona insulina tiene la función de devolver esto y ponerlo acá otra vez para que quede en equilibrio. ¿Y qué hizo con todo esto de acá? Lo mandó a guardar en el banco que yo hablaba antes, que se llama el hígado, ¿verdad? Ya no está en sangre, ahora está guardado en el hígado y en los músculos si usted es físicamente activa. Pero ¿qué le pasa a una persona que tiene hipoglicemia reactiva? Le pasa esto, pero el cuerpo se lo trae muy abajo, muy rápido. Y entonces esto es donde empieza con los síntomas de hipoglicemia. ¿Cómo quitamos una hipoglicemia reactiva? Quitemos este pico. ¿Cómo quitamos este pico? Bajando la carga de carbohidratos. De esa manera esto no va a pasar, sino que cada vez conforme usted empiece a bajar los carbohidratos, el nivel de glucosa en sangre se va a volver más estable y más estable. La hipoglicemia reactiva, como usted lo mencionó, reactiva significa que fue porque algo antes pasó. Quitemos eso antes que pasó y entonces la consecuencia va a desaparecer. Es que doña Laura le dice, pero es que yo no estoy comiendo carbohidratos y dice que todavía tienen los picos. ¿Qué puede estar pasando con él?
tendríamos que discutir qué es lo que ella considera que son carbohidratos, porque hay muchas cosas que la gente no sabe que son carbohidratos. Don Guillermo dice, doctor, miras que yo me despierto a las 3 de la mañana, ya sea feriados, ya sea cualquier día, ¿tiene que ver con el cortisol? Tiene que ver precisamente con que, ¿qué es el estrés? Disculpa, ¿qué es el estrés? El estrés es una sobrecarga a nivel mental, emocional, física, espiritual, electromagnética, tema económico, ¿verdad? Todo lo que está alrededor. Entonces, si este nivel de cortisol que debería caer a las 6 de la tarde para que se libere melatonina que nos pone a dormir y la hormona del crecimiento, si esto no está aquí, la melatonina, que es la que nos pone a dormir, no se libera, porque para que haya una liberación de melatonina, esto necesita estar en el punto mínimo, pero si su nivel se mantiene alto hasta las 12 de medianoche, a la 1, a las 2, la liberación de melatonina no es suficiente, puede ser inclusive nula, y usted rápidamente se despierta porque la hormona es la que nos pone a dormir. Entonces, para corregir yo sueño, tengo que irme a estas circunstancias que están sucediendo durante el día. Y, es decir, hay que tomar decisiones. Siempre la fuente de estrés requiere decisiones, si es un tema en el trabajo, si es un tema en las relaciones. Somos el promedio de las 5 personas de las que más nos rodeamos. Un maestro mío, Bob Proctor, ya murió hace 2 años, él decía, si quieres cambiar tu vida, necesitas cambiar de círculo social. Y la gente le decía, pero Bob, ¿y qué pasa si esa gente es mi familia? Él decía, no vaya tan seguido y no se quede tanto tiempo. Vea qué interesante, antes de Carol, dice Johnny, a mí me pagan más trabajando de noche. Eso me puede perjudicar porque estoy durmiendo casi que todo el día. Sí, Johnny, vieras que la evidencia, y usted la puede buscar, de los shift work, así se llama en inglés, es abrumadora en relación a temas de diabetes y cáncer. Digamos, en mi opinión, no vale la pena la paga por ese riesgo que se sufre. Doña Ana dice, ¿qué tanto puede subir el azúcar y qué tan rápido puede bajar después de comer? Ok, yo que no soy una persona diabética, puedo experimentar aumentos de niveles de glucosa en sangre. Por ejemplo, si estoy haciendo una prueba y me fui y me comí un sushi, que, ¿verdad? Esta persona que antes decía que yo no como carbohidratos, pero por ejemplo el arroz es un tipo de carbohidrato y se convierte súper rápido en sangre, entonces yo puedo perfectamente en 25 minutos pasar de 90 a más o menos 190, o sea, se viene por aquí. Y rapidito, más o menos en 1 hora y media después de eso, ya yo estoy otra vez en el rango. Y hay personas que tienen picos muy acelerados porque tienen resistencia a la insulina y tienen picos muy acelerados que suben y no bajan tan rápido. Y si la persona todavía es sensible, sube muy rápido y baja muy rápido, me refiero a sensible a la insulina. Don, a mí me encantan sus videos como lo explica, pero digamos el ABC para que no se suba el cortisol. Ok, para empezar, cuando se despierta en la mañana es importantísimo volver a ver el sol de manera directa y si le pica los ojos, entonces haga así por lo menos 20 segundos. Okay. Con eso empezamos a programar al cuerpo a que el cortisol debe subir en el momento del amanecer y después empezamos a partir del resto del día a hacer manejo de estrés. ¿Qué es manejo de estrés? Primero, identificar cuáles son las fuentes que me tienen bajo tensión y ansiedad. Ahora ella explicaba la persona que me tiene a la par. Correcto. Okay, pida que le cambien de puesto. Pida que le cambien de puesto. Y si no la pueden cambiar de puesto, entonces cambie de trabajo. Pero no podemos permitir que una situación de un tigre que nos está persiguiendo empiece a generar una alteración para la cual la respuesta típica es usted empiece con medicamentos. Haga respiraciones, haga ejercicios de respiración profunda, lenta, abrace a la gente, eso le libera cortisol. En la noche anote 4 o 5 cosas que le tienen preocupando, déjelas ahí, que el papel sea el que se frustre y usted en la mañana agarre y si quiere volver a cargarse con eso, ahí léalo, ay mira mis problemas, sí es cierto, aquí estoy. Y muy importante, vea actos de bondad. Eso hace que el cortisol se nos venga para abajo. Apague luces, desconecte Wi-Fi y desconecte su celular porque todo eso bloquea la liberación de estas hormonas. Donald Vega, le agradezco mucho. Cualquier duda, ahí está Kilosophy para que puedan atender a este montón de personas. Tenemos muchísimas preguntas, ¿nos podemos quedar contestando un poquito? Por supuesto. Pégame un abrazo, mi hermano. Para que... Pura vida. Claro. Sigamos, gente. Pura vida.